¿Se puede ver mi diapositiva? Sí. Ya lo mandé. Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni les da la bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y el tema del día de hoy es implementación de un IVR con consola a base de datos por teléfono. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Erler Arohuanca Lagos. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico con maestría en Ingeniería de Sistemas. Profesional especialista en ejecución y supervisión de proyectos y servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con certificaciones internacionales en dirección de proyectos, PMP, gestión de servicios TI, gestión de proyectos y telefonía IP. Establecimiento de estructura de soporte técnico y funcional para soporte de primer y segundo nivel de servicios y aplicativos. Más de 9 años de experiencia como docente en instituciones tecnológicas superiores. Estudios en Big Data, redes de datos Cisco, base de datos MS SQL, automatización industrial con PLC, redes móviles y regulación en telecomunicaciones. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas en nuestros comentarios. Ya puede iniciar su presentación. Ok, buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien y espero que estén bien en sus casas. Me alegro de esta oportunidad y me siento honrado de dirigirme a ustedes a través de la señal del Initel para presentarles un tema que me parece interesante, que no es un tema muy complicado, no es un tema tampoco demasiado innovador, pero es un tema finalmente útil y que le ha servido a muchos de nuestros alumnos en el Initel y en otras instituciones durante su desempeño profesional. Bueno, ya me presentaron, pero nuevamente mi nombre es Elder Daniel Arohuanca Lagos y, bueno, básicamente el curso que engloba el tema que hoy día vamos a presentar es el uso y la implementación de centrales telefónicas en código abierto, básicamente en Asterisk. Hay muchas ventajas alrededor de eso y las vamos a ir discutiendo a medida que, o las vamos a ir exponiendo a medida que transcurra esta presentación. El título efectivamente es Integración de un IVR con consulta a base de datos. La palabra consola creo que la escribí mal posiblemente. La integración de un IVR con consulta a base de datos. Y esto tiene que ver con la integración de bases de datos relacionales a Asterisk vía, en este caso, ODBC, que es el conector que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos desde la central telefónica. Desde luego, en este punto asumimos que ya hemos instalado la central telefónica y hemos implementado alguna vez un IVR. Pero todo eso lo vamos a ver ahora de manera sucinta. Vamos a mostrar algunas configuraciones, la arquitectura de Asterisk, el esquema de implementación de esta integración entre la central telefónica y la base de datos. Así que si ustedes tuvieran una pregunta, háganla a través del chat o háganla llegar al moderador, al señor que inició esta presentación. Bueno, empecemos. Bueno, este es un vistazo rápido acerca del contenido. He retirado algunas cosas como el CDR por cuestión de tiempo, pero básicamente vamos a ver los beneficios, el conector de base de datos, instalaremos, o vamos a mostrar los pasos de instalación de una base de datos, el uso del módulo que permite la conexión con la base de datos, que en Asterisk es REST ODBC, que viene de Resources ODBC, recursos ODBC, y otros usos, que vamos a hacer un ejemplo de un IVR integrado a una base de datos. ¿Qué beneficios se encuentran? Una de las cosas que primariamente tiene una central telefónica es una configuración en archivo. El uso que hacemos del software Asterisk es pensado en explotar al máximo su capacidad, yo le digo maleable o dúctil, es decir, la personalización que se puede hacer con este software, la integración con otros sistemas de información
o en la implementación de funcionalidades que no son funcionalidades estándar y que muchas veces no se encuentran en las soluciones preconstruidas, o que si se encuentran toman mucho tiempo o son muy costosas de implementar. Así que, en particular respecto a la integración con la base de datos, esto es muy importante cuando queremos construir la integración de IBRs, es decir, menús de voz con sistemas grandes o distribuidos. Bien, estamos usando algunas palabras que tal vez para alguien no acostumbrado o que no está metido en el medio podrían resultar un poco extrañas. Por ejemplo, IVR, que viene de Interactive Voice Response, significa menú de voz. Y es lo que escuchamos cuando llamamos a un servicio en el que nos piden que para hacer una acción marques 1 y para hacer otra acción marques 2 o marca 3, etc. Eso, en líneas generales, es un IVR. Así que demanda la interacción de la persona que está llamando con la central telefónica que ofrece alternativas. Pero lo que queremos es que cuando uno marque una opción o elija en un menú de voz las alternativas que se le ofrecen, se permita leer o escribir en una base de datos, de tal manera que otro sistema de información haga uso de del resultado de esa interacción. Desde luego que hay otros mecanismos que, dependiendo del negocio, podrían resultar más eficientes. Aquí vamos a presentar la integración directa a una base de datos, que en algunos casos resulta eficiente, pero también se podrían utilizar servicios web o se podrían utilizar programas intermedios, que Asterisk también permite la programación con AGI, AMI o ARI, que son APIs de integración con otros sistemas de información. Pero nos vamos a centrar ahora en el uso de una base de datos directamente. Entonces, la base de datos, a través de su poder de procesamiento, permitirá trabajar con información que puede cambiar dinámicamente para compartir esa información entre varios sistemas de información. ¿A qué me refiero con que la información cambie dinámicamente? Por ejemplo, el precio del combustible es un valor que cambia y que puede cambiar de día a día, de tal manera que la consulta para conocer ese precio sería útil para un cliente que quiere informarse de cuál es el valor actual del producto que desea comprar, en este caso combustible. Entonces, ese es un ejemplo de una información que cambia dinámicamente y, desde luego, lo habitual es que esté guardado en una base de datos para que sea consumida por el cliente que necesite esa información. ¿Qué motores de base de datos, qué motores de base de datos se pueden utilizar? La gran mayoría soporta el conector ODBC, es la razón por la que se elige este conector para hacer las pruebas y para enseñar esto en el aula. El conector ODBC está presente en estos motores de base de datos que se muestran en la diapositiva, pero desde luego que también hay conectores específicos que conectan la central telefónica Asterisk con el motor de base de datos. Postgres tiene un conector específico, MySQL tiene un conector específico, pero como queremos una vista generalista y lo más agnóstica posible de un producto en particular, utilizamos en clase el conector ODBC para mostrar de qué manera hacer la integración. Ok, termino esto entonces diciendo que usamos ODBC como conector genérico, pero la gran mayoría de estos motores tiene ya un conector particular y específico de conexión al motor de base de datos. Bueno, este conector ODBC, brevemente hablamos de él, es un estándar ya prácticamente, muy básico en realidad, pero un estándar presente en la mayoría de motores de base de datos. Y como tienen el soporte de estos motores de base de datos para trabajar con ODBC, lo utilizamos para este propósito. En sistemas operativos Linux, que son los que habitualmente utilizamos para nuestras implementaciones, la librería que contiene al conector es Unix ODBC.
y dependiendo de la distribución, mostramos aquí las dos distribuciones más populares, podemos instalarlo con alguno de estos comandos. En CentOS con yum install y en Debian con apt-get install. Y la librería es la librería de desarrollo de Unix ODBC, Unix ODBC Development, que tiene su nomenclatura en cada una de esas distribuciones. Entonces, tendremos que instalar ese conector como capa intermedia entre Asterisk y la base de datos, pero vamos a verlo en una imagen en un momento. Ok. ¿Qué módulos en Asterisk se pueden utilizar para trabajar a través de ODBC? Este esquema, que después lo vamos a detallar con paso a paso, es la base de la integración que vamos a mostrar hoy día. Unix ODBC es una capa intermedia entre Asterisk y la base de datos. Ustedes podrán ver que en esta parte, en la parte superior derecha, tenemos a Asterisk, estoy marcándola con el puntero. Y en la parte inferior derecha tenemos a la base de datos, que podría estar en el mismo servidor o en otro servidor o en otro host. Y el intermediario entre ambos es esto que estoy marcando ahora, que es ODBC, que es una librería que va a permitir que los módulos correspondientes de la central telefónica, a través de la configuración de conexión que esté presente en esta librería intermediaria, lleguen y puedan leer o puedan escribir en la base de datos la que hayamos instalado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este esquema, que tenemos tres etapas importantes o tres instancias importantes. Una es la base de datos, otra es la librería de conexión ODBC, y la tercera, la central telefónica propiamente dicha. Estas tres se conectarán de esta manera. Asterisk hará su configuración de módulos que seguirán una cadena de conexión a través de ODBC hacia una base de datos, específicamente un esquema y una tabla que estén creados ahí para recibir o entregar la información que se desea consultar. En Asterisk hay una centralización de todas las conexiones ODBC en el módulo REST-ODBC.so, el módulo de recursos ODBC, Resources ODBC. Y ese módulo es el módulo que concentra todas las solicitudes de conexión a través de ODBC que pudieran realizarse. Estas solicitudes son, para el propósito de hoy día, las funciones ODBC que contienen las sentencias SQL que vamos a utilizar para leer y escribir en la base de datos. Ahora, pero comentario aparte, también existen otros módulos que pueden ser grabar el CDR, es decir, el registro de llamadas de Asterisk, o configuraciones de archivos o de módulos que pueden grabarse en base de datos, permitiendo una mejor administración y automatización de la configuración de la base de la central telefónica, perdón. Entonces, pueden haber otros módulos que utilicen o quieran utilizar ODBC para conectarse a una base de datos. Todos ellos centralizarán su conexión a través del archivo de configuración resodbc.conf de configuración, que contiene una base de datos, un DSN, en este caso Asterisk Connector, que coincide con una cadena de conexión que lleva a los datos de la tabla usuario contraseña de la base de datos a la que se quiere llegar. Vamos a volver a esta imagen en un momento. Pero estamos hablando aquí entonces de módulos, estamos hablando de funciones. Vamos a detenernos un momento en Asterisk para entender cuál es la arquitectura de Asterisk y por qué trabaja de esta manera, de modo que tengamos una visión del comportamiento y la interacción que tienen estos módulos para el funcionamiento de lo que queremos implementar.
¿Qué usos de ODBC podemos encontrar? Antes de ir a la arquitectura, el que vamos a utilizar hoy día es el uso Function ODBC o funciones ODBC, que contiene consultas directas a base de datos, sentencias de lectura, de escritura o de actualización. También podemos utilizar ODBC para hacer una arquitectura en tiempo real, es decir, tener la configuración de algunos módulos de Asterisk, llámese de teléfonos, de colas de call center, en una base de datos. O también podríamos guardar el correo electrónico en una base de datos directamente a través de objetos binarios grandes, blobs. Dependiendo cuál sea la necesidad, uno puede implementar uno u otro o todos estos en una base de datos. Pero lo que nos ocupa hoy día será este archivo func.odbc, donde vamos a guardar las funciones ODBC que constituyen consultas directas a la base de datos. ¿Por qué la palabra function? Bueno, una función, y aquí hago una analogía con la matemática, una función toma una entrada, realiza un proceso y arroja una salida, como las funciones de los números reales. El cuadrado, la función cuadrática, toma un número y lo eleva al cuadrado, lo multiplica por sí mismo 2 veces. Lo mismo hace una función en Asterisk. Coge un valor y a partir de ese valor devuelve un resultado. Por ejemplo, coge el valor del DNI, hace la consulta a la base de datos y devuelve, por ejemplo, la edad asociada a ese DNI o la dirección asociada a ese DNI. Eso es una función en Asterisk. Coge un valor, hace un proceso y devuelve un resultado. Bien, este es un extracto general del laboratorio que utilizamos en IDICTEL para realizar consultas a una base de datos. En este caso nos va a permitir implementar un IBR con consulta a base de datos. Y aquí tenemos la ilustración que habíamos visto hace un momento, pero de manera más pictórica, con mejores colores. Bien, veamos. Tenemos en la parte inferior una base de datos que contendrá esquemas y tablas que reciben o entregan información hacia el cliente. Llámese una tabla de clientes, una tabla de precios, una tabla de pedidos o una tabla de movimientos que en el caso de clientes contenga la información necesaria del cliente, DNI, nombre, dirección, etcétera. Pedidos que incluya el monto, la fecha que se ha realizado el pedido, una tabla de transacciones donde se guarde que alguien entró, quiso hacer un pedido, pero luego lo canceló, o que hizo el pedido, a qué hora y con qué usuario. Entonces, toda esa información va a estar guardada en una base de datos. Y eso es interesante de resaltar, porque de esa manera tendremos una mejor disposición hacia el negocio. Ahora, bueno, la base de datos con sus tablas, y tenemos un intermediario que es justamente ODBC, la configuración ODBC. Esa configuración ODBC tendrá ciertos parámetros que permitirán llegar a la base de datos, esquema y tabla que nos interesa leer o escribir. Y finalmente, en Asterisk vamos a utilizar dos módulos. Y me detengo en la palabra módulos. Asterisk está compuesto de muchos módulos, y una central telefónica en general también los tiene, tal vez con otros nombres, pero en este caso nos vamos a ocupar de los módulos de gestión de recursos o gestión de conexiones ODBC y el módulo de funciones ODBC o consultas SQL, donde escribiremos nuestras consultas en lenguaje SQL. De tal manera que aquí, en el módulo de recursos ODBC, tendremos las cadenas de conexión que nos permitirán llegar a través del intermediario a la base de datos, y en el módulo de funciones tendremos, además de la consulta, que aquí está puesta en puntos suspensivos, porque la vamos a ver después, tendremos la cadena de conexión DSN, en este caso,
que coincide con esta parte que estoy marcando entre corchetes, que es la cadena de conexión que hace llegar a la tabla o tablas a las que queremos impactar. Ok, pero antes de seguir adelante es importante que conozcamos la arquitectura de Asterisk, de tal manera que sepamos cuál es el rol de estos módulos y de qué manera trabajan, para que entendamos la visión general de cómo configurar todo lo necesario para que este IBR funcione. Así que damos pase a la arquitectura de Asterisk. La arquitectura de Asterisk permite conocer para qué están cada uno de los múltiples módulos que tiene Asterisk. Asterisk tiene muchos desarrollos que desde 1999 aproximadamente han ido incrementándose a partir del aporte de muchos programadores. A lo largo desde que se fundó en Huntsville, Alabama, esto fue creciendo con el aporte de muchos colaboradores. Hace unos años lo compró Asterisk, Digium, el fabricante de Asterisk, fue comprado por Sangoma, pero sigue todavía siendo desarrollado y recibiendo aportes de los programadores que utilizan este motor de central telefónica como base de sus desarrollos personalizados. Pero veamos hacia el lado izquierdo, vemos algunas instancias que tienen que ver con red, otras que tienen que ver con hardware, otras que tienen que ver con el sistema operativo local, y finalmente, en la columna de la derecha, la serie de componentes o módulos de Asterisk que se relacionan con los recursos que hemos descrito al inicio: red, hardware, sistema operativo local. Me detengo aquí un momento para explicar algunos de los módulos, de tal manera que luego entendamos cómo es que los utilizaremos dentro de nuestro laboratorio, dentro de la implementación que queremos describir ahora. Para empezar, en la parte de componentes de Asterisk se mencionan los channel drivers o los manejadores de canales. Asterisk denomina canal a cualquier instancia que permita una comunicación multimedia, entendiéndose de voz o de video o de ambos. Por ejemplo, ChanDaddy es el conjunto de librerías y de software que permite el uso de redes PSTN o de redes por circuitos en general. Llámese las redes digitales, como los E1s o T1s en Estados Unidos, o las redes analógicas a través de interfaces FXO o FXS. Si ustedes observan, ChanDaddy está relacionado en el sistema operativo local con libpri y ChanDaddy. Libpri es la librería de primarios que contiene las señalizaciones de E1 para quien pueda todavía encontrar un enlace RDCI, ¿no? Cosa que ya está desapareciendo también. Y el uso de interfaces o tarjetas de telefonía, boards, tarjetas, que hacen llegar a la PSTN, la red pública de telefonía conmutada. Ahora, este camino tiende a desaparecer actualmente porque la mayoría de operadores está migrando hacia IP, ¿no? A Telefónica hace unos años ya dejó de ofrecer los servicios de primarios y actualmente promociona más sus servicios de troncales SIP. Bueno, esto prácticamente será historia en poco tiempo, pero nunca dejará de ser, al menos en mi opinión, el uso de interfaces analógicas. Ahora, pero existen otros canales. ChanEX, que es un tipo de protocolo IP, de voz sobre IP, y ChanPJSIP o ChanSIP, que es el channel SIP. Este canal SIP implementa el protocolo SIP o el protocolo de inicio de sesión, que es el protocolo más común actualmente
de uso para la implementación de voz sobre IP. Y es también un estándar que muchas de las centrales telefónicas de otros fabricantes contienen. Es decir, me atrevería a decir que la gran mayoría, si es que no todas, las centrales telefónicas soportan SIP o deberían soportarlo, porque ese es el elemento de interoperabilidad con otras marcas. Pero bueno, ya estamos hablando de voz sobre IP al hablar de SIP, entonces eso ya no requiere del uso de hardware, ya no requiere del uso de la red PSTN, de la red de telefonía conmutada por circuitos. Como no lo requiere, hace uso de una red IP, que está en la segunda nube que estoy mostrando en este momento. Para llegar a esa nube necesitamos la interfase de red, ¿sí? El hardware de la computadora a través de una interfase Ethernet, y la pila de protocolos TCP/IP, TCP/UDP, y los protocolos de enrutamiento. Esos son necesarios para que funcione la voz sobre IP. Voz sobre IP y estos dos, tanto las interfaces, las tarjetas, como la pila de protocolos son necesarios para que funcione IP. Vamos a utilizar nosotros SIP, que es el protocolo de facto en este momento para estándares abiertos de telefonía IP. Luego mencionamos brevemente esto, lo de Application Program Interfaces. Vamos a lo siguiente, PBX Configuration, es decir, la configuración de la central telefónica, que en inglés también le dicen PBX o PBX, que viene de Private Branch Exchange o central de conmutación privada. Y ahí el módulo principal es PBX Config, que es el que contiene el plan de marcación. El plan de marcación es el corazón del funcionamiento de la central y es la amalgama entre todos los demás módulos que puedan implementarse. De manera que, de alguna manera, se tienen que comunicar los módulos a través de este plan de marcación. Ok, ¿cómo se habilita esto? A través de archivos FLAT o archivos de texto o base de datos. Archivos FLAT son los archivos .conf que hemos mencionado en diapositivas anteriores, o bases de datos son los archivos de ARA, es decir, configuración de Asterisk Real Time Architecture o arquitectura de tiempo real, que en palabras sencillas significa guardar la configuración en una tabla de base de datos. Esos también se comunican a través de la pila de protocolos TCP/IP que pueden estar almacenados en una base de datos para el último que he escrito, o archivos de texto que están guardados en el sistema operativo local. Nosotros vamos a utilizar para el propósito de esta clase, los archivos básicos, los archivos de texto. Y algunos backends o repositorios en base de datos, a los que se llega a través de la configuración de recursos ODBC que permite la conexión hacia esas bases de datos, en este caso REST ODBC. Bien, pasamos un momento a esto de reporting and logging, y finalmente la línea de comandos. ¿Qué es la línea de comandos o Command Line Interface? Es la ejecución de las configuraciones que se pueden guardar en los archivos planos o actualización de los módulos que uno configura dentro de Asterisk. Entonces, el CLI contiene comandos que vamos a utilizar algunos para decirle a la central telefónica, adopta los cambios que estoy haciendo en ti. De tal manera que este CLI, que es una pantalla de comandos, permitirá ejecutar los cambios que deseamos. Ok, entonces, lo que nos interesa hoy día es saber que vamos a utilizar voz sobre IP a través del protocolo SIP. Vamos a modificar el plan de marcación de la central en el módulo PBX Config. Utilizaremos los repositorios de base de datos a los que nos conectaremos a través de archivos como REST ODBC, que contiene las cadenas de conexión para llegar a esa base de datos. Y ejecutaremos o aplicaremos los cambios a través de comandos en la línea de interfase de comandos o Command Line Interface. Estas cuatro opciones son las esenciales para el trabajo de hoy día, desde el punto de vista de la arquitectura de Asterisk.
Hay otros módulos que para el tema de hoy no se van a utilizar, pero existen, como mencioné hace un momento, otras interfaces de programación para llegar a Asterisk como AGI, AMI o ARI. Existen herramientas de reporte y de logging, como el CDR, que es el registro de llamadas, o el CEL, que es el registro detallado de los eventos de cada llamada, u otros más que se pueden implementar. Bien, lo demás será tema de otra conversación, pero si alguien tuviera una pregunta, puede hacerla con toda libertad y el moderador la hará llegar para responderla en los últimos minutos de esta presentación. Bien, vamos bien. Ok, el primer paso es entonces instalar la base de datos y configurar ahí algunas tablas. Estoy mostrando aquí la parte más importante de esta configuración extraída del laboratorio que utilizamos para esta implementación. Muchos de ustedes seguramente conocen esto y desde luego mucho mejor que yo, pero menciono aquí algunas de las cosas más importantes dentro de esta configuración. Primero, la instalación. Vamos a asumir que utilizaremos Red Hat o CentOS como distribución de Linux, así que utilizaremos ahí el comando yum install Postgres Server, PostgreSQL Server. Iniciamos la base de datos con este comando y luego configuramos los permisos en el archivo pghba. Bueno, esto es jerga, esto es jerga de Postgres, por decirlo de una manera, es decir, está en el campo de la instalación de la base de datos de Postgres. ¿Sí? Se puede hacer algo similar con MariaDB o con MySQL o con otra base de datos que tenga soporte para ODBC. Bien, el arranque en Postgres es de esta manera: System Start inicia el servicio y System Enable permite o habilita el servicio para que después de un reinicio del sistema operativo se arranque nuevamente este servicio Postgres, este motor de base de datos, sin necesidad de que alguien esté ingresando manualmente a hacerlo. Pero finalmente creamos las tablas y esa tabla, para el propósito de esta presentación, nos centramos en dos tablas. Este es un ejemplo muy sencillo, incluso un poco imaginario para hacerlo sencillo, en el que se registran pedidos y en el que se consulta el precio de los productos. La idea detrás de esto es, por ejemplo, voy a ilustrar el proceso que está aquí, luego volvemos a él. Una persona en la mañana, imaginemos que es un vendedor de combustible en un camión cisterna. Una persona en la mañana llama al servicio de información del distribuidor de combustible, recibe una bienvenida a través del teléfono, introduce su DNI y su clave personal, que es leída por la central telefónica. Se hace una evaluación para saber si el DNI y la clave coinciden con lo que tiene almacenada la base de datos para la identificación del cliente. Y si es positivo, sigue adelante para saber qué es lo que quiere hacer esa persona. Si marca 1, conocerá el precio del diésel, de la gasolina de 90 y la gasolina 97. Si marca 2, hará un pedido de diésel, un pedido de gasolina 90 o un pedido de gasolina 97. Cualquiera de los dos casos son válidos y le permitimos, no le he puesto de manera muy detallada para hacer simple este flujo, pero la central puede permitirle escuchar cuantas veces sea necesario el precio del diésel y le permitirá y le ofrecerá cuantas veces sea necesario hacer un pedido de diésel 90 o 97. Hecho alguna de los dos pedidos, pasa a una etapa de confirmación de ese pedido. De tal manera que si marca 1, se registra el pedido, acá puse TechSoup, debí cambiar esta Initel, o cancela el pedido. Finalmente cuelga la llamada, hang up, que es el comando para colgar la llamada. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a la última parte de la base de datos Postgres, la creación de las tablas. La tabla pedidos va a contener campos como nombre del transportista, para saber quién hizo el pedido,
apellido del transportista, documento, DNI del transportista, la clave del transportista, el pedido de diésel que ha realizado o está por realizar, el pedido de gas 90, el pedido de gasolina 97, la ruta del transportista y la hora de actualización en que ocurre su transacción. Esta tabla de pedidos es una tabla que está conteniendo, no es totalmente operativa, pero la colocamos de esa manera para hacer sencillo la transmisión de la idea de esta implementación. Deberíamos tener aquí en esta tabla de pedidos dos tablas. Una tabla para el transportista y otra tabla para sus transacciones. Pero lo que estamos haciendo aquí por buscar la mayor simplicidad es que en la misma tabla del cliente se guarde el último pedido que ha realizado y la hora en que lo hizo. Solamente por propósitos de simplificar la implementación al máximo. Y finalmente, precio productos, que contiene el precio de los combustibles que se desea vender. Llámese el precio del diésel de 90 o de 97, y es una tabla que tiene el campo nombre del producto, el campo precio del producto, y nada más. De tal manera que cuando alguien consulte esto, sepa o pueda conocer el valor de cada combustible en el que está interesado. Bien, la siguiente. Conector ODBC. Si volvemos a la ilustración anterior a esta, en la primera parte hemos configurado una base de datos con un par de tablas. Y ahora tenemos que configurar el conector ODBC. El conector ODBC es una librería, no es un servicio, como sí lo es, por ejemplo, la base de datos, que es un servicio del sistema operativo que está escuchando o atento a realizar transacciones o responder algunas órdenes que se le envían. Pero en el caso de ODBC solamente estamos hablando de librerías que tienen que estar implementadas, habilitadas, pero que van a ser utilizadas por la central telefónica, pero que no constituyen en sí mismo un servicio. Por lo tanto, no la vamos a arrancar, simplemente la instalamos y la configuramos. Diferente sucede con la base de datos, que sí la instalamos y la arrancamos, porque es un servicio. Pero en el caso del conector ODBC solamente la instalamos y la configuramos. Si utilizamos la distribución Red Hat o CentOS, este será el comando yuminstall Unix ODBC Devel para 64 bits y libtool ltdl devel para 64 bits, ¿no? En el caso de que tengamos un servidor de 64 bits, que es el estándar actualmente. Y la configuración, al instalar esto, debe de tener en el archivo etc o dbcinst.ini, debe de soportar la conexión con Postgres. Así que debe de existir este contenido dentro de ese archivo. Ahora, si no existiera el archivo, hay que instalar yuminstall Postgres ODBC, de tal manera que se instale la librería de conexión entre Postgres y ODBC, que en algunos casos podría no estar presente. Bien, esto es la instalación del conector ODBC. Y la configuración, aquí me voy a centrar en lo más importante, se debe de colocar el nombre de la base de datos, le hemos puesto acá un nombre, *db, la dirección IP, que aquí estamos apuntando a localhost, pero puede apuntar a un servidor externo, así que no es necesario que la base de datos esté en el mismo servidor de la central telefónica, un usuario y una clave de usuario para conectarse a esa base de datos, el puerto típico de conexión de Postgres, que es 5432, el protocolo que coincide con la versión de Postgres, en este caso fue instalada la versión 9.2, y otros valores que se pueden dejar como se muestra en la figura. Pero básicamente lo que quiero indicar es que aquí se coloca la cadena de conexión, podríamos llamarle, que contiene la dirección IP de la base de datos, la base de datos en sí y el usuario. Ahora, ¿qué permisos tiene ese usuario? ¿Cuáles son los privilegios que tiene ese usuario? Esos se deben haber creado durante la instalación de Postgres. No lo he puesto aquí para no cargar la presentación, pero como parte de la instalación uno crea
usuarios que tendrán ciertos privilegios y que podrán hacer algunas cosas en la base de datos. Así que habrá que colocar los permisos correspondientes, en este caso, para el usuario *db. Bien, esto en relación al conector ODBC. Nuevamente recapitulamos: se ha instalado la base de datos, se ha configurado el conector ODBC, se ha configurado, no es un servicio, solamente lo configuramos, y ahora vamos a Asterisk. Vamos a hacer esta instalación de Asterisk, es decir, cuál es la configuración que debemos de colocar para que podamos ejecutar sentencias SQL hacia la base de datos directamente. Ok, veamos, ¿cuáles son los recursos ODBC que debemos de configurar? Primero, el archivo recursos ODBC, res ODBC, debe contener la conexión que apunta hacia el módulo ODBC del sistema operativo. DSN conector CDR. Y si ustedes ven, observan aquí, estoy mostrando dentro del conector ODBC, conector CDR, entre corchetes. De tal manera que este archivo de Asterisk apunta hacia la correspondiente conexión o cadena de conexión que esté escrita en la librería ODBC. Y tiene que ver con este ejemplo también. Bueno, no tiene los mismos valores, pero finalmente aquí el archivo res ODBC contiene un DSN que se llama Asterisk Connector y que coincide con otro semejante, entre corchetes en este caso, que está presente en la librería ODBC y que contiene su cadena propia de conexión. ¿Eso qué significa? Que puedo tener varias cadenas de conexión escritas aquí, así como también puedo tener varias cadenas de conexión escritas en res ODBC. Por lo tanto, me permitiría conectarme a diferentes bases de datos que podrían también estar en diferentes servidores. Ok. Luego que configuramos en Asterisk un módulo, requerimos decirle a ese módulo que se actualice. Y para eso utilizamos un comando particular. Si ustedes siguen el puntero aquí, decimos module reload res ODBC o módulo res ODBC recárgate o actualízate. Y hay una respuesta que en un momento la vamos a desarrollar. ¿De dónde viene eso? De la arquitectura de Asterisk. Cuando configuramos la mayoría, no todos, cuando configuramos la mayoría de archivos de configuración de Asterisk, necesitamos actualizar. Necesitamos actualizar y decirle a Asterisk que adopte esos cambios. Y eso se hace a través del CLI, a través de la línea de interfase de comandos. Y es lo que estamos haciendo aquí. El CLI, si ustedes ven aquí, CLI, realiza esa actualización. Y te responde, estoy recargando el módulo res ODBC, el recurso ODBC, estoy leyendo el archivo correspondiente, resodbc.conf, lo he encontrado, y luego algunos mensajes que pueden ser interesantes de atender para el administrador de la central telefónica. Por ejemplo, que sí, te conectaste a un DBLog, que encontraste un posible error, dado que no encuentras el nombre de la cadena de conexión que se ha especificado, etc. ¿Por qué? Porque en esta central de la que he extraído este comando, para que lo vean en vivo, no tengo el módulo res ODBC implementado, simplemente por eso. Existe el módulo, pero no tengo una conexión, una base de datos a través de ODBC. Bueno, entonces, con esto configuramos recursos ODBC. Es decir, estamos abriendo habilitando una puerta para llegar a la librería ODBC y a través de ella a la base de datos. Ahora corresponde habilitar justamente las consultas SQL a través de las funciones ODBC. Volvemos al concepto de función. Una función le entrego una materia prima y me devuelve un producto elaborado. O le entrego un valor y me devuelve otro valor o un resultado. En este caso,
debí cambiar por Initel, estamos colocando algunos nombres, datos, productos, precios, registrar, y estoy ejecutando sentencias directamente como select, que es lectura, por eso se llama read SQL, si ustedes ven aquí, read SQL, porque esta es una sentencia de lectura solamente, y por eso tenemos un select. Y este select recoge los campos nombre transportista, apellido, clave de la tabla pedidos, que fue declarada anteriormente, donde el documento del transportista es tal, es decir, un valor que se ha leído. Si vamos al flujo, la idea es que cuando la persona llama, le van a decir, introduzca su DNI, y la persona marcará su DNI, 41 30 55 38, por decir algo. Y luego le dirán, introduzca su clave telefónica, y colocarás 2827, por decir algo. Entonces tenemos dos valores que están guardados en la memoria y que tenemos que contrastarlos, por eso esta pregunta, tenemos que contrastarlos contra los que están guardados en la base de datos, porque podrían no coincidir, deben de coincidir. Entonces lo que se hace es recoger esos valores que están guardados en la base de datos correspondientes al DNI que se ha ingresado. Para el ejemplo, lo que nos interesa es la clave que está almacenada en la base de datos. Entonces, esta consulta de datos lo que hace es recuperar valores asociados a un DNI que se ha ingresado por teléfono. Productos. Nuevamente es una consulta de lectura que lee y nos indica cuál ha sido el pedido de diésel, el pedido de los combustibles, la ruta, asociado a un DNI, para saber qué es lo que hizo o cuál fue su último pedido de quien está haciendo esta consulta. Los precios, para conocer cuál es el valor del producto sobre el que está interesado en averiguar el cliente. En este caso, estamos nuevamente haciendo una lectura, read SQL, seleccionando el precio del producto de la tabla precio-productos cuando el nombre del producto es, esto es lo que se introdujo en el teléfono. Por ejemplo, dirán, para conocer el precio de gasolina de 90, marca 1. Gasolina de 95, marca 2. Y diésel, marca 3. ¿Ya? Bueno, de alguna manera, entonces, sabemos que 1 corresponde a gasolina 90, 2 a 95 y 3 a diésel. E introduciremos dentro de la sentencia del plan de marcación ese valor, sea 90, 95 o diésel, para que esta consulta devuelva ese resultado. Y finalmente, el último grupo de la última sentencia es una sentencia de escritura, write SQL o escritura en SQL, que lo que hace es una actualización. Debería ser un insert, en el caso de tener una mejor distribución de tablas, en la que tengamos una tabla de clientes, volvemos aquí, en la que tengamos una tabla de pedidos y una tabla de transacciones separados. A ambos los hemos unido en una sola tabla de pedidos, en la que están incluidos los datos del transportista y también sus pedidos. Pero nosotros estamos haciéndolo todo en una sola tabla para reducir la cantidad de consultas y el tiempo de implementación en clase. ¿Qué hace esta sentencia de escritura, write SQL? Actualiza el valor de los campos pedido diésel, pedido 90, pedido 97 y la hora en que se está realizando con los valores del pedido que hayan realizado. 1000 galones, 1500 galones, 2000 galones de 97, etcétera, y la hora del sistema en que se realiza el pedido, ¿no? Asociado al DNI del transportista. Ok, entonces todas estas son consultas SQL que uno prepara en la central telefónica para que en algún momento sean utilizadas, invocadas y utilizadas. Y la forma de decirle a Asterix o a la central telefónica que adopte estos cambios es con este comando, modulo reload func odbc, functions odbc, funciones odbc. Le estamos diciendo con esto, Asterix adopte estos cambios. Bien, entonces hasta ahí hemos implementado la conexión hacia este
este servicio de la base de datos. En 5 minutos más vamos a terminar y empezamos con las preguntas que hubiera. La última parte tiene que ver con el plan de marcación. El plan de marcación es el corazón del sistema. Aquí se dice, se indica, se registra todas las acciones que debe de realizar el plan de marcación. Así que de manera somera, porque hay mucho que decir sobre esto, vamos a tratar de referenciar las partes importantes de este flujo con el plan de marcación a continuación. Primero, tenemos aquí el plan de marcación con un IVR que empieza con una reproducción de un audio de bienvenida. Gracias por llamarnos, eres importante para nosotros. Introduce tu número de DNI. Y en la sentencia read, la central telefónica lee ese DNI. Este NOP es un eco de lectura para el programador que necesite conocer si hay algún problema. Así que vamos a ver algunos NOP, que son básicamente ecos, para saber cuál es el valor de la variable que se almacenó. Luego, se guarda en un array el resultado de la consulta datos, que a partir del DNI del chofer devolvió nombre, apellido, clave guardados en la base de datos. Luego le decimos, con el audio ingrese su clave, le decimos ingrese su clave telefónica e ingresará una clave que nosotros a través de un goToIf, si vemos aquí, y es una comparación, compararemos esa clave telefónica con la clave que está guardada en la base de datos. Y si la clave es correcta, después del interrogante, seguirá adelante. Y si la clave es incorrecta, lo mandamos a un contexto o alguna implementación de la central que le dirá su clave es incorrecta, llámenos más tarde o vuelva a intentarlo. Ok. Entonces, hecho eso, cargamos todos los productos que tiene ese chofer a partir de su DNI. Cuál ha sido su último pedido de diésel, su último pedido de 90, de 97 y cuál es su ruta. Y le ofrecemos que escoja una acción. La primera opción es consultar su último pedido o la segunda opción, hacer un nuevo pedido. Si hace un nuevo pedido, si quiere consultar su último pedido, hemos cargado esa información aquí con productos, entonces se le dirá, tu último pedido fue tantos galones de diésel, tantos galones de 90, tantos galones de 97 y le volvemos a decir, escoge la acción. Este GoTo lo hace saltar acá nuevamente. Y lo invitaremos a que ahora haga un pedido. Si marca 2 para hacer el pedido, le vamos a decir, escoge las cantidades para tu pedido de hoy. ¿Cuánto quieres de diésel? Le preguntamos y él anotará un valor, 1000. ¿Cuánto quieres de 90? Anotará otro valor, por ejemplo, 1500. ¿Cuánto quieres de 97? Ah, bueno, quiero 2000. Y luego, estos son cálculos internos, cálculos matemáticos que multiplican el pedido por el precio del galón, de tal manera que al final tengamos un monto total. Ese monto total será lo que le diremos en la parte final donde dice Say Number. Estoy colocando el puntero a ese costado. Es importante que sepa cuánto es lo que va a pagar y le decimos cuánto es todo lo que tiene que pagar por el pedido que está haciendo y lo enviamos GoTo abajo en la última línea a el menú de confirmación. Y en ese menú de confirmación él simplemente tiene que escoger 1 para confirmar su pedido o 0 para cancelarlo y colgar la llamada. Si confirma su pedido, guardamos la hora del sistema y registramos a través de la consulta que habíamos visto antes su pedido en las cantidades de cada combustible, el DNI y la hora en que se está realizando y colgamos la llamada. Todo esto se hace en el plan de marcación y se actualiza con este comando dial plan reload. Bien, termino con este resumen. Asterisk provee estas interfaces para integrarse a base de datos relacionales. Hay más aparte de ODBC, pero estamos usando para este ejemplo ODBC, que es un conector común y estándar para la mayoría de motores de base de datos. Y ODBC es una capa de abstracción intermediaria entre Asterisk y la base de datos. Es importante tener en cuenta eso. Las funciones de consulta SQL se graban en el módulo o en el archivo funcodbc. Y estas son las referencias de bibliografía
que se han utilizado para realizar esta presentación y esta clase. Muchos de ellos son disponibles en Internet. Si es que hay alguna consulta, gustoso estaré de atenderlo. Y nuevamente gracias por su atención para quienes han estado ahí. Gracias al INITEL por la oportunidad de compartir esta integración de un IBR con una base de datos. Adelante con el moderador. El moderador. Señor moderador, lo escuchamos. Si es que hay alguna pregunta. Estoy viendo si es que hay alguna publicación adicional. Buenas noches, el Jets. Sí, Adelante. muchas gracias, ingeniero Elder Arohuanca. En este momento pueden ir realizando sus preguntas mediante chat. Les comentamos que en el mes de julio estamos próximos a iniciar la diplomatura, programa modelada remota, diplomatura de diseño de data center. Inicio 3 de julio de 2020, horario miércoles y viernes de 19 horas a 22 horas, clases en línea mediante Microsoft Teams. Recuerda que las inscripciones son solo hasta el día 1 de julio del 2020. Estamos aplicando el 30% de descuento a todos nuestros programas en modalidad remota. Consultas directas al correo jruiz@initel-mediouni.edu.pe. También pueden realizar consultas en nuestra página web y en nuestro Facebook de Capacita Initel Uni. Muy bien, ingeniero, vamos a ver el tema de las preguntas. Initel programará como curso especial implementación de un IBR con base de datos ODBC. Sí, es uno de los laboratorios que realizamos ya en la parte avanzada del programa. Desde luego que empezamos con la configuración del plan de marcación y realizamos la configuración de IBR sencillos directamente en el plan de marcación. Pero luego, cuando hacemos esta integración con la base de datos, sí realizamos la integración de este IBR con bases de datos. Utilizamos algunas ocasiones Postgres y en otras ocasiones MySQL, dependiendo de la mayor facilidad que tenga la mayoría de alumnos con el conocimiento de estos motores de base de datos. Sí lo implementamos. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay al implementar un tarificador de llamadas del Asterix por un CDR y ODBC? Un tarificador de llamadas lo que hace es, por un lado, controlar y dar acceso al recurso de llamadas a partir de un usuario que va a utilizar este recurso y, por otro lado, registrar las llamadas para que se entreguen reportes del uso que ha hecho de estos recursos, o cortarle el recurso cuando haya agotado, por ejemplo, su bolsa de minutos. ¿Qué relación o qué diferencia hay? Bueno, en ambos casos se necesita la consulta hacia la base de datos. Lo que se hace en un tarificador es verificar que tenga el crédito suficiente, el saldo para acceder al recurso, lo cual estará guardado en una base de datos. Y cada vez que termine de hacer una llamada, se actualizará esa bolsa que tiene, ¿no? Se irá sustrayendo de la bolsa los minutos que ha utilizado. Y se le puede avisar cuando quede poco tiempo o cuando le quede poco saldo para que haga las gestiones para que se actualicen o se tomen otras medidas. La relación entonces está basada en que ambos hacen uso de la base de datos y esta integración, aunque hemos mostrado una integración ahora con un IBR, también se puede hacer a través de las consultas ODBC que hemos mostrado y a través de
la información guardada en una base de datos que permita hacer el control del recurso de llamadas para los usuarios que se identifiquen con una clave o un PIN. ¿No hay otra pregunta? En su experiencia, una pregunta, en su experiencia, ¿qué base de datos resulta mejor trabajar? Postgre, MySQL, MariaDB. Hemos trabajado con tres. En la experiencia yo diría que la base de datos debe de ser aquella en la que se tienen recursos, llámese, tal vez ya se ha invertido en servidores con un determinado motor de base de datos, o se tiene a disposición programadores o gente que sabe explotar esa base de datos. Esa es la mejor base de datos. Pero bueno, hemos trabajado con las tres, ¿no? Con Postgres, con MariaDB o con MySQL. Yo no soy un especialista en base de datos, pero dependiendo de los alumnos, algunos tenían más conocimiento en un motor que en otro, y para ellos se les ha hecho más, no solo más fácil, sino más productivo trabajar con un motor u otro. Particularmente yo le cogí más cariño a Postgres. ¿Por qué? Porque trabajé más tiempo con Postgres. No soy especialista, pero conocí un poco más. Me suele ser más familiar, pero para muchos es más familiar MySQL o MariaDB, así que la respuesta sería la base de datos con la que el programador se sienta más familiarizado y en la que se desempeñe mejor, es la mejor base de datos que se puede utilizar. Muy bien, una pregunta más. ¿Qué ventajas nos estaría presentando lo que es CloudDB frente a ODBC para conexiones de nuestros IBR a base de datos de la nube? Ya, no conozco CloudDB, no conozco para hacer una comparación. Imagino por el tipo de pregunta debe ser una forma de conexión hacia una base de datos en la nube. No conozco acerca de eso, pero si es que existe el conector desde Asterisk para realizar esa conexión hacia este conector, supongo que es un conector CloudDB, entonces adelante, que se utilice esto. Básicamente, incluso cuando hagamos las clases, las vamos a hacer sobre servidores en la nube, dado que ahora ya vamos a tener clases presenciales por no sé cuánto tiempo, creo que un buen tiempo. Entonces, en ese caso sí haremos conexiones ODBC, pero si se puede utilizar conexiones de ese tipo y si ofrecen ventajas comparativas, las utilizaremos. Finalmente, si no, y estoy mostrando en pantalla en este momento la arquitectura de Asterisk, si es que Asterisk no tuviera desarrollado ese conector específico hacia CloudDB como sí lo tiene hacia ODBC, en este caso REST-ODBC, a través de las interfaces de programación como AGI, AMI o ARI, se puede invocar a un servicio web que utilice ese conector. De tal manera que, bueno, sería otro camino de utilizar ese recurso si es que el negocio lo tiene a disposición y si es que se considera que es oportuno implementarlo. Así que existen otras formas en que se podría implementar. Y servicios más sencillos que se utilizan en Asterisk como CURL, que permite leer directamente un resultado de un servicio web para implementarlo o escribir en ese servicio web. Entonces, hay otras maneras que se podrían utilizar. Pero particularmente no conozco de CloudDB y no sé si es que Asterisk tenga un conector desarrollado hacia ese, o una librería desarrollada hacia ese conector. Pero creo que hay alternativas que pueden hacer uso y explotar ese recurso en caso que se tenga. Muy bien. Esa fue la última pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación. Gracias. El día de mañana tenemos la siguiente videoconferencia.
las radiaciones no ionizantes y la telefonía móvil a cargo del ingeniero Javier Samaniego. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.